Bienvenida a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Luciani Los Jardín, soy psicoanalista, soy miembro aquí del Círculo Psicoanalítico Mexicano y estoy entonces en la coordinación de estos seminarios, ¿no? Llamados diálogos psicoanalíticos, el lugar del analista, su táctica, estrategia y política. Entonces, eso fue pensado y organizado para ser un espacio de interlocución entre analistas interesados en el psicoanálisis acerca del psicoanálisis mismo, ¿no? Entonces, aquí invitamos a los analistas a dialogar sobre su práctica, sus principios éticos y teóricos, ¿no? Entonces, el tema propuesto de esa ocasión de diálogos es este que ya les había mencionado, el lugar del analista. Y entonces que ahí podemos, ¿no? Situar pues, diferentes cuestiones, ¿no? Sobre la transferencia, interpretación, o sea, una serie de temas, pues, alrededor de este eje principal, ¿no? Y que creo que va a ser, seguramente se puede obtener mucho diálogo de eso. Bueno, y hoy entonces tenemos Alfredo Flores, que les voy a platicar sobre un poco, Alfredo Flores Vidales es nuestro invitado de hoy, entonces le voy a platicar un poco sobre una síntesis, ¿no? Curricular. Alfredo entonces es psicoanalista. Ha sido catedrático y investigador de la UNAM durante 30 años, con un trabajo que ha incursionado en las áreas de educación, salud, educación especial y arte. Es responsable de coordinar, aplicar e intervenir en proyectos institucionales, entre lo que se destaca su participación en centros educativos como en la Dirección General de Servicios Educativos de Ixtapalapa, CEP, en hospitales como el 20 de noviembre del ISSSTE, en la área oncológica, en reclusión como en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento para Menores Infractores Villa Crisol, en Chiapas. Es autor también de diversos artículos y libros relacionados con el lugar del sujeto frente a la institución, del sujeto de la educación y del sujeto en la enfermedad, así como conferencista de ponencias en foros nacionales e internacionales. Posee más de 40 años de experiencia en la clínica psicoanalítica y es director de Grupo Metonimia, Asociación Psicoanalítica. Bueno, escucharnos tu ponencia. Muchas gracias, Luciani, muy amable. Vamos a charlar, voy a presentar una serie de reflexiones, de planteamientos, y bueno, en la última parte será donde podamos discutir, ya que este evento se llama Diálogos en el psicoanálisis, de tal manera que vamos a hacer coherente ese nombre y vamos a dialogar. Bueno, yo de repente me arrepentí por el nombre que puse, porque es el lugar del analista, su subjetividad y su ética. Entonces, me parece que era un problema muy grande en el momento en que yo trataba de organizar diferentes elementos de estos temas, y bueno, me encuentro con que es sumamente amplio, que tengo que empezar desde el asunto de la formación hasta el
análisis de lugar de analizante del futuro analista, entrar en el asunto de la transferencia para ver qué hace ese nuevo psicoanalista y pasar por lo que sería todo el tamiz de la ética, tanto como analizante como analista, y cuáles son los elementos que el analista tiene como posibilidades para llevar a un buen fracaso, y dije bien, un buen fracaso, de ese ideal que el sujeto de la demanda quisiera resolver o tener o encontrar para cubrir la falta. ¿Y cuáles son las herramientas y cuáles son los instrumentos del analista para poder lograr eso sin pervertir la relación? Bueno, esto se antoja muy problemático, pero voy a tratar de ir desenredando un poco esta situación. Recientemente estuve yo en la terminación de la formación de los compañeros, compañeras del Círculo Psicoanalítico en Guadalajara. Terminaron su formación teórica, la formación de un proyecto académico que, bueno, no implica necesariamente una formación analítica, porque todos entendemos que una formación analítica implica no solamente el conocimiento de la teoría, no solamente una erudición con respecto a estos conceptos, elaboraciones teóricas, sino que es necesario el análisis y, por supuesto, una supervisión. Y hubo una constante pregunta de las compañeras de cómo se era analista. Para hablar del analista como sujeto, tendríamos que ver desde este lugar de los propios formandos se preguntan cuándo son analistas. Ellas se preguntaban si ya eran psicoanalistas, ¿cuándo podrían ser psicoanalistas? ¿Cuándo tendrían esa posibilidad? Uno de los comentarios que se generó ahí es que precisamente el ser analista es un ser siendo. Es un ser que es una condición que no puede tener un límite. Es decir, ya soy analista porque terminé una maestría o un doctorado que tiene que ver con la teoría psicoanalítica. O soy analista porque tengo ya un análisis y entonces eso ya me hace ser analista. Es una pregunta que siempre nos vamos a hacer. Es una pregunta eterna. ¿Estoy siendo psicoanalista? ¿Estoy haciendo bien entre comillas, trabajo de analista? Bueno, este problema no es novedoso, no es desde que mis alumnas lo plantearon, mis exalumnas sería mejor dicho, sino es un problema viejo, muy viejo. Ya Freud se veía bombardeado por todas las preguntas de Ferenczi. Ferenczi le preguntaba cómo hacerle, cómo se le hace en análisis, cuáles son las técnicas y cuáles son los métodos, la metodología que se tiene que utilizar para poder resolver un problema. Y estamos hablando de que aquellos problemas eran los problemas
particularmente de la histeria, en algunos casos de psicosis, pero el problema era muy vigente, aunque Ferenczi es quien muestra mayor demanda e interés por la cercanía que tenía con Freud. Los demás miembros de este grupo de psicoanalistas de Viena, naturalmente que también estaban interesados y preocupados, pero le dejaban, digamos, dar la cara a Ferenczi. El problema es que las dificultades no son diferentes en el punto donde los analistas veían ciertos escollos, ciertos baches, ciertos huecos donde no podían avanzar y sentían que no avanzaban con su paciente. Cuando eso lo planteaban a Freud, Freud decía algo que se vuelve muy circular, porque Freud decía que profundice su análisis. Primero, tendríamos que preguntarnos qué es eso de que profundice su análisis, porque es ambiguo el asunto. En profundice su análisis quiere decir que algo le faltó. Nadie puede evaluar qué le faltó a ese analista. Por otro lado, también se planteaba el asunto de cuánto tiempo, preguntas que Ferenczi estuvo tratando de plantear y que dio origen, por ejemplo, a la Asociación Internacional, donde se establecía una cantidad de sesiones analíticas para tener una posibilidad de ser analista, que se llamó el análisis didáctico, algo que, claro, Lacan vino a derrumbar por lo inoperante del asunto. Y también, bueno, la relación en las instituciones de quiénes eran los maestros y quiénes eran los analistas, donde evidentemente se evidenciaron algunas corruptelas entre la relación de estos maestros o analistas para determinar si el aspirante podía tener la certificación o el pase al ser analista. Estos problemas están desde el principio. Sin embargo, ante la insistencia de Ferenczi, Freud pues hizo algunos escritos como Consejos al médico, que todos ustedes seguramente conocen, y que pues hace algunas reglas, algunas aportaciones donde hay algunas reglas, algunas observaciones para abordar el trabajo clínico, tratando de dar un poco respuesta a Ferenczi. Sin embargo, hay una acotación final de Freud donde dice, bueno, esto no es general, esto es para mi persona, para condiciones que yo tengo en mi forma de conducir el análisis. O sea, puso un coto ahí como no es esto un manual. No hay manuales para ser analista. Eso nos sigue planteando el problema de qué es
ser analista. Hay una parte aquí en este debate de Freud-Ferenczi, que además hay un texto en la revista Ornicar, donde se llama así, el debate Freud-Ferenczi, donde finalmente con todas estas cosas que no tienen una salida, no tienen una respuesta definida, hay un planteamiento de Freud. El problema no es saber qué hacer, sino el problema es saber estar ahí. Esto nos plantea un enigma, ¿no? Casi todos, cuando nos iniciamos en esta sui generis forma de pensar, y fíjense que dije forma de pensar, pensamos que tendríamos que conocer todos estos aspectos teóricos para poder saber qué hacer, qué vamos a hacer. Como en toda profesión, pensamos que son las herramientas que vamos a utilizar para poder aplicar profesionalmente cuando estemos ahí, como en el caso de los médicos, de los psicólogos, y pensamos que ese arsenal que nos está proponiendo la disciplina, que aquí cuestiono yo si el psicoanálisis es una disciplina. Pero las disciplinas universitarias son eso, disciplinas. Nos tenemos que apegar a la disciplina, al un ordenamiento que nosotros tenemos que seguir para entonces ser psicólogos, ser médicos, ser ingeniero, ser abogado, y allí dice esto y lo otro. Y bueno, pareciera que entonces también cuando entramos a querer pensar de una manera distinta a través del psicoanálisis, pues también nos resbalamos creyendo que tendríamos de ahí una forma, un estatuto, una organización, una reglamentación para poder hacerlo. Bueno, qué decepción, porque no es así. El psicoanálisis, una manera diferente de ver el mundo, sí, una manera diferente de ver el mundo, no tiene este tipo de estructuras para que nosotros estemos asegurados. O sea que inicio diciendo, el psicoanalista no está asegurado. Y tampoco está asegurado el analizante. No contamos con una seguridad. Pero entonces, ¿qué es esto del psicoanálisis? Y aquí es donde tenemos que empezar. ¿Qué es un psicoanálisis? ¿Y qué es entonces de ahí convertirnos en analistas? Bueno, Lacan, después de haber tomado todas estas experiencias de Freud y también los fracasos, porque sabemos que hemos aprendido más de los fracasos en el psicoanálisis que de los éxitos. Y ahorita voy a ir a ese asunto del éxito. Más que nada, estamos en estos reconocimientos de los textos de Freud, que casi todos son fracasos, ¿verdad? Dora, Juanito, bueno, no, Juanito no tanto, pero bueno, ahí está el hombre de los lobos, está el hombre de las ratas, están, digamos, Elizabeth Bonerre, en fin. Son algunos fracasos o éxitos. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a solicitar un análisis?
Bueno, hacemos una demanda de análisis. Pero, ¿qué implica esa demanda? A veces llegamos a confundir una demanda con el deseo y eso no podemos hacerlo jamás. La demanda y el deseo es otra cosa, que llegaré al deseo un poquito más tarde. Pero esa demanda es, yo sufro, quiero dejar de sufrir. Es una demanda de, me va muy mal. Yo quiero resolver los problemas y quiero que me puedan pues hacer sentir mejor. Eh, Siempre vamos con una dolencia, con una insatisfacción. Pero es cierto que el psicoanálisis me va a cumplir o me va a satisfacer eso que yo estoy demandando. Bueno, es bueno tener ese sufrimiento, una demanda para iniciar un análisis. Porque sin una demanda de sufrimiento, bueno, no estaríamos hablando de un análisis, estaríamos hablando de alguien que quiere experienciar algo por asuntos intelectuales o asuntos, digamos, narcisistas o qué sé yo. Pero un análisis solamente se puede iniciar a partir de una demanda, de una demanda que tiene un sujeto para aliviar una dolencia. Así que empezamos con una demanda, pero ¿a quién le hacemos esa demanda? Bueno, se la hacemos a alguien que nosotros suponemos que sabe. Suponemos que sabe y que entonces él nos va a decir. Pero, ¿qué sucedería si ese que está ahí, a quien le hago la demanda, entonces me da la respuesta? Y me dice, mira, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto. O tienes que dejar de hacer esto y esto y esto. A ver, y te voy a entrenar para que tú tengas estos otros comportamientos para que no te pase tal cosa. ¿Qué estaría ocurriendo ahí? Pues estaría ocurriendo una terapia que intenta resolver eso, la demanda del sujeto. Y entonces, si no me va a resolver la demanda que yo estoy planteando, entonces ¿para qué demonios quiero un trabajo analítico? ¿Para qué sirve el análisis? Y ahí entramos en otros problemas, digamos, más profundos. Porque claro que las terapias intentan que no sufra, que no me duela. Ahí están terapias médicas, terapias psicológicas, terapias de vive feliz o de cosas de esas que abundan ahora con los, ¿cómo se llaman estos? Este, ¿Los coaching, doctor? coaching, exactamente, esos coaching, que ahora abundan por todos lados y ahora todos se sienten coaching además porque como tuvieron alguna experiencia de que resolvieron algo, ahora son coaching de miles de gentes. Gracias. Este, Magali, fuiste Magali, ¿verdad? ¿Quién dijo Sí, coaching? Sí, 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 bueno. doctor. Mira, conozco la voz tuya en todos lados. Muy Ya bien, lo Magali. sé. Bueno, entonces, bueno, pues allí hay todos estos que proliferan. Ahora, pues nada más métanse al internet, ahora hay expertos de todo esto. Bueno, hay expertos para decirle a las mamás cómo amamantar al niño, cuánto tiempo pueden tenerlo en un coche, cuánto tiempo pueden estar con él y cuánto tiempo se pueden ir a bañar o cuánto tiempo se pueden ir con las amigas o qué sé yo. Cosas
tan inauditas en tiempos anteriores que es verdaderamente impresionante que ahora necesitamos expertos para cualquier cosa. Esos son los que alivian nuestros problemas, nuestros dolores. El psicoanálisis no nos va a aliviar el dolor. Me dice un paciente, es que a mí me duele mucho esto. Yo no quiero sufrir, no lo soporto, no soporto. Era con respecto a su pareja, que pues, como que le dijo, no, a ver, no me vas a decir lo que tengo que hacer, ni me vas a prohibir tal cosa. O sea, la mujer le puso un alto porque quería pues, apropiarse de ella y decirle lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer y cómo debería de amarlo. Y entonces ella se le puso al brinco y dijo, no. Entonces este hombre sufría, lloraba porque sentía que se le escapaba de las manos, sentía que ella no lo amaba como él amaba y todo esto, y que sufría. Y me decía, a ver, doctor, dígame qué hago, cómo dejo de sufrir, cómo yo ya no quiero sufrir. Y entonces yo le digo, pues anestésiese. ¿Por qué? Porque no quiere sufrir. La subjetividad habla de que nosotros somos sujetos. ¿Sujetos de qué? Sujetos del lenguaje. Lacan es muy claro con esto, y aunque Freud no lo dijo, sí trabajó siempre con el asunto del lenguaje, la palabra. Nada más hay que ver la primera tópica y todo es palabra. Así que nosotros somos seres del lenguaje, y al haber adquirido el lenguaje, naturalmente que se abre un vacío. Hay que leer, que seguramente ya lo hicieron, hay que leer El estadio del espejo y la formación del yo, porque la formación del yo es eso. ¿Quién soy yo? Soy yo ese que otro dijo que soy. Debíamos de ser, fíjense ustedes cómo la primera persona del plural es nos, otros. Nosotros, no, los que estamos acá, y yo, los otros. No debería ser la primera palabra del singular, y otros, porque, ¿qué dice Lacan en el estadio del espejo? Pues que ese yo, pues está dado por otro, porque resulta que mi nombre ni siquiera es propio, yo pienso que es propio, pero ni siquiera es propio, yo no me lo puse, lo puso otro. Y esa relación de lo que supongo yo, oigan bien, lo que supongo yo que soy, es puro imaginario. Lo imaginario. Claro que esto se entreteje con lo simbólico que me dijeron, te llamas Alfredo y haces esto y eres así, y eres asado, etc. Y ahí se entretejió algo. Ahí ya aparecen algunos registros, alguna parte de los registros, que Lacan plantea de cómo se va a constituir el sujeto entre lo simbólico, lo imaginario y lo real. Simbólico es esto cuando dice mamá, mira qué bonita estás, mira, estás ahí. Madre engañosa, mentirosa. Ese que está ahí no soy yo, pero me engañó y me dijo que sí.
y me dijo que estaba bien guapa, no es cierto. Me dijo, o que estaba bien feo, no importa. Es decir, eso que, ay, este niño, puros problemas me da, puros problemas. ¿Qué son? Esos significantes que van tejiendo un yo. Y en el mismo estado del espejo, Lacan plantea el problema de lo real que se cae entre la imagen y lo que yo realmente soy, lo que realmente soy, lo de real, de lo cual no puedo hablar, porque eso no está en lo simbólico, pero entre lo que yo soy y lo que ahí yo veo, mi mamá me dijo que yo era y que esto, que lo otro, que luego vinieron los abuelos y me dijeron otra cosa y luego los tíos y todo eso que los demás dijeron y que yo fui entretejiendo para hacer lo que ahora soy, que es una urdimbre de discursos, pues resulta que entonces hay entre eso que yo me creo y la realidad de lo que yo soy, hay una diferencia. Hay algo que se pierde. Hay algo que se pierde que es un resto y que le vamos a llamar real. En un momento más le vamos a llamar de otra manera. En ese momento del estado del espejo, Lacan todavía no tenía esa acepción, pero es un real. Es como cuando ustedes hacen su currículum, ¿no? Y le pedimos, le decimos, a ver, ¿quién eres tú? Y nos trae todo un legajo así de papeles y de escrito y de todo lo que él es, porque ha hecho y todo esto. Y entonces uno le pregunta, ¿y esto eres tú? Sí, 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 claro, yo he estado allí, yo tengo doctorado, yo tengo maestría, yo tengo licenciatura, yo tengo estudios de esto y tengo estudios de lo otro. No, soy una maravilla. Y cuando nosotros levantamos un poco esa capa narcisista, nos damos cuenta que es un tipo que puede ser un tipo mentiroso, megalomaníaco, que puede ser un tipo verdaderamente con tendencias perversas, que puede tener precisamente una gran hipocresía con respecto a sus relaciones amorosas. Eso no lo ponen en el currículum nunca. Eso de que me gusta, pues, eh, confirmarme que logro la conquista con toda la mujer que yo me propongo. Hay sujetos así y no lo ponen en el currículum. Somos más allá de lo que podemos decir, mucho más allá de lo que podemos decir, o a lo mejor más acá de lo que podemos decir. Entonces, en un análisis, nosotros quisiéramos que pudiera haber una solución. Y bueno, si quieren solución, pues están los coaching, están todos los asesores y los expertos en Internet. Y bueno, pues la psicología sirve para eso, porque lo que demando es lo que me pasa en los síntomas. Pero entonces, el psicoanálisis no me va a quitar los síntomas. No, no me va a quitar los síntomas. Porque, ¿qué sería yo sin síntomas? ¿Qué son los síntomas, señores? Pues miren, aunque no lo quieran creer, los síntomas es lo más íntimo, lo más privado que yo tengo. Es mi confrontación entre mi pulsión, entre lo que empuja y la realidad cultural. Eso que entra en choque, en conflicto, y que entonces me provoca esta conflagración y yo tengo síntomas. Me gusta mucho el planteamiento que hace Freud
en Elizabeth Bonnerre, porque él dice que es un cuerpo que está lleno de síntomas. O sea, el cuerpo es lo que tenemos para sintomatizar, es el cuerpo. El cuerpo es el que duele. Porque aunque digan, es un cuerpo, es un dolor real, es un real físico, es un dolor físico, es un dolor real. ¿Qué dolor no es físico? El del amor es físico. Me duele el pecho, qué horrible, qué terrible, me duele. Claro que duele. Me duele la cabeza, me duele el estómago, siento que se me vació el estómago, ¿sí? Se retiró la libido y entonces el estómago está todo vacío. Pero regresando a Elizabeth Bonnerre tiene paralizada la pierna. Y bueno, tiene un chorro de cosas ahí. Si ustedes siguen el historial, muy interesante. A mí me gusta de los estudios sobre la histeria, me parece que es uno de los más completos, más claros. Pero, ¿qué dice Elizabeth? Pues que no puede caminar. Es el síntoma. Pero ese síntoma es solamente una solución de compromiso, dice Lacan en el seminario 6. 6, sí, creo que es el 6, sí. Es la solución de compromiso. ¿De qué compromiso? De dos partes. Por ejemplo, de una pulsión, de lo que aparece aquí, muy mío, diría Elizabeth, deseo, que no es lo mismo que demanda. El deseo es inconsciente. Entonces, ese deseo puesto en marcha empuja a una satisfacción, a la búsqueda de una satisfacción que es muy mía, diría Elizabeth, muy de mis ganas. Pero esa Elizabeth Bonnerre, que era la hija predilecta del padre, que era la que más lo acompañaba, que era la que podía hablar de economía y que podía hablar de aspectos culturales y artísticos con el padre, porque estas histéricas, curiosamente, tienen una ligación con el padre muy cercana. Pero además, esas mujeres eran mujeres inteligentes, pero insatisfechas. Insatisfechas con el lugar que les tocó culturalmente, socialmente. Esto era Elizabeth, la que se encargaba del padre en lugar de que se encargara la madre, lo cual habla un poco del acercamiento al incesto. Pero eso que Elizabeth Bonnerre le pasó en la pierna es porque, bueno, finalmente lo sabemos por el análisis de Freud, que los síntomas estaban en el cuerpo, ya ven, las ciegas histéricas, las que tenían parálisis de los brazos por parálisis histéricos, o ella la parálisis de la pierna, o embarazos histéricos, etcétera, etcétera. Depositado en el cuerpo algo que tenía que solucionar porque por un lado empujaba la pulsión y por otro lado la moral cultural lo prohibía. ¿Y qué le prohibía a Elizabeth? Satisfacer. Pues la moral cultural le prohibía encamarse al cuñado que quería encamarse. La buena de la Elizabeth, la tan organizada, tan ordenada, la que armaba las reuniones familiares, pues resulta que no era tan buena si es que tomamos en cuenta esta idea de bueno y de mal, estos valores. ¿Cómo? Freud, sí. ¿Alguien iba a decir más? Pueden intervenir si alguien quiere intervenir. ¿Eh? Uh-huh.
¿Alguien quería decir algo? Oía una vocecita por ahí. Bueno, entonces, pues bueno o malo, ella sigue siendo la buena, aparentemente, pero ella no es esa. Ahí está. Y resulta que eso que está externo, que está afuera, no precisamente es. Ella quería a ese hombre, su cuñado. Claro que esto ocurre cuando la hermana todavía estaba viva, ¿no? Pero cuando fue a sepultar a su hermana, porque murió antes, pues digo, ahora sí es mío, puede ser mío. Y claro, se levanta con el pie izquierdo y es el que queda paralizado. Pero era la pierna que el cuñado se le había quedado viendo, porque ha de haber estado buenona de las piernas, porque entonces eso era lo que a ella erotizó la pierna. Y actuó como si fuera un órgano genital. Se excitó. Entonces, ¿sí? Es que hago vocecitas, no sé si alguien habla o algo, o quieren decir, no, son mis fantasmas, ahorita llego a los fantasmas, pero ya serán los míos, ya serán mis fantasmas. Ok. Bueno, continuemos. Ujú. ¿Qué es eso entonces? ¿Qué es el análisis? Bueno, el análisis entonces es algo que tendrá que llegar al punto de lo que yo no creo que soy. Es decir, el análisis tendrá que hacer una penetración de tal manera que pueda el sujeto escudriñar lo que pasa. Porque ¿de qué serviría que a Elizabeth Bonner le dieran pues un analgésico, ¿verdad? Un desinflamatorio, para que la pierna no le doliera y pudiera caminar o cosas así. Pero, ¿la estaba curando? Esto ocurre en nuestra sociedad. Queremos que nos quiten los síntomas porque nos duele, pero no nos queremos preguntar. Si vamos a análisis, entonces lo que vamos es hacernos las preguntas con respecto a esto que yo siento, a esto que a mí me pasa. Y ante esas preguntas, ¿cuál es el lugar del analista para que yo me pueda hacer las preguntas y pueda construir un saber? El saber no está del lado del analista, aunque es necesario construir un engaño. Es necesario que nosotros como analizantes debemos de creer que ese sujeto que está ahí es un sujeto del saber. Lacan dice de ninguna manera. Sí debe suponer el paciente que los psicoanalistas sabemos. Sí, sabemos de teoría, sí, sabemos del inconsciente, sí, sabemos de la teoría, de todo esto que han hecho los psicoanalistas, se han construido el edificio, digamos, de la subjetividad. De que cómo se constituye una subjetividad. Sí, sí sabemos de eso. Pero eso no sirve para nada frente al paciente. Dice Lacan que nosotros lo que tenemos que hacer es hacernos el supuesto. Porque ahí de lo que se tiene que saber es del sujeto. ¿Y quién sabe del sujeto analizante, me refiero? ¿Quién sabe del sujeto analizante? Pues nadie más que él. Es decir, establece
esta fórmula de S-S-S, sujeto supuesto al saber. Eso empieza a producir algo que le vamos a llamar transferencia, pero solamente si yo me coloco en ese lugar. Empezamos diciendo, saber estar ahí. ¿Cómo se está ahí? Bueno, se está colocándome en el lugar del sujeto supuesto al saber. Dos supuestos ahí. Dos supuestos. Yo supuesto sujeto y yo supuesto saber. ¿Qué hace que yo sea ese con respecto a mi analizante que está allí tirado en el diván y que no me ve? Bueno, primero, para que esté tirado en el diván, debió de haber habido una primera movilidad subjetiva. Cuando estamos en entrevistas, cuando estamos en entrevistas previas, en las entrevistas, digamos, iniciales, bueno, la lógica es que sea frente a frente, que sea sentados, en fin, ¿no? Hasta que no veamos que se mueve el inconsciente. Cuando se mueve el inconsciente vemos que hay un cambio subjetivo. Ahí dicen cosas como cuando haya lapsus, cuando haya actos fallidos, cuando los discursos se quiebren. Es cuando vemos que hay una apertura al inconsciente. Es ahí donde acostamos al paciente. Acostamos al paciente con toda la intención de que asocie libremente. ¿Sí? Lo cual, bueno, no es tan fácil de principio, pero bueno, se trata de eso, de una asociación libre que permita que ese sujeto diga. Dígame usted, siga diciendo. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque lo único que tiene que decir sobre de él es el mismo. Pero entonces nosotros, para que el otro produzca y pueda hablar, nosotros tendríamos que mantenernos callados. Bueno, hay errores en las técnicas de algunos que se sienten altamente lacanianos y que se terminan convirtiendo en lacancitos. Y eso es reprobable. No se trata de imitar a Lacan, ni tampoco de imitar a Freud. Desde Freud mismo se planteó que cada uno de los analistas tenían una forma particular. Pero por supuesto que bajo la formación psicoanalítica uno elige una forma. Por ejemplo, muchos lacancitos dicen se hacen los muertos y de veras están muertos. Porque no le dicen nada, no le hacen preguntas. Freud decía que se dé la neutralidad. Y después también se planteó en otro psicoanálisis, en otras líneas psicoanalíticas, que, bueno, la neutralidad se conserve en el lugar del paciente, en el lugar del analista. ¿De veras hay neutralidad? Digo, teóricamente la podemos plantear y podemos decir allí. El que se hace el muerto y termina siendo muerto, parece que es neutral. No está neutral. Pero de todas maneras vamos a suponer que sí, porque no habla y no dice nada. Pero tampoco promueve la apertura del inconsciente. Hay un instrumento que Lacan introdujo en la proposición del 9 de octubre de 1967, donde precisamente plantea la instancia de sujeto supuesto saber. También plantea el asunto del deseo del analista.
¿Cuál es el deseo del analista? Porque lo trabajó en esos años de pues del tiempo de lo simbólico, digamos más o menos como hasta los 60, 60 y tantos, pero ya no lo volvió a tocar. Pero tampoco dijo que no, ni dijo que sí, pero a mí me parece que es un instrumento importante. Cuando el futuro analista está en análisis, precisamente lo que tiene que experienciar es cómo su deseo se juega construyendo un saber que después, fíjense qué complicado es esto de lo humano, porque ese mismo saber construido en el análisis se convierte en el fantasma. Es decir, en el recubrimiento de la castración, en el recubrimiento que me permita decir como a Elizabeth Bonner, bueno, yo solo voy a ser feliz si me encamo a mi cuñado. Pero no es suficiente. Ese síntoma, si lo apalabramos, se libera. Sí, seguramente. Pero no es suficiente. Hay algo más. Porque si conocen el caso de Elizabeth Bonner, pues recordarán que realmente el objeto de su deseo seguramente no es el cuñado, es el padre. Pero ahí hay un problema, porque estamos tratando de encontrar ese objeto de la satisfacción. Ese objeto de la satisfacción que de alguna manera siempre se escapa, se escurre. Bueno, ya estamos en el fantasma. ¿Qué hace el analista? Bueno, se supondría que el analista empujaría, haría, intervendría haciendo la pregunta o vamos a suponer que el analista, que Freud le dice, pues no, mire, señorita Elizabeth, usted tiene ganas de su cuñado y ese fue el problema, mire, pues, ¿qué más? Ya se murió su hermana, pues ahora, pues, lígueselo y entonces ya podría ser feliz. ¿Sería feliz Elizabeth ponerle con eso? Por supuesto que no, porque eso es fantasmático. Ese es un nivel, digamos, de elaboración. Y Freud no diría eso, porque no se convertiría en terapeuta para hacer la felicidad. Lo que Freud decía de sus alumnos que decían, bueno, esos que le decían, bueno, es que yo le dije a la señora que pues, si su marido no le daba el gasto, pues consígase un amante. Entonces decían los alumnos de Freud y decía, eso no va a resolver el problema porque no es eso. Hay algo más allá. Entonces, si Freud hubiera llegado al punto del padre, tampoco. Porque recuerden que los síntomas, que esas soluciones de compromiso, son recubrimientos en las diferentes estructuras. En la neurosis, en la perversión y en la psicosis son recubrimientos para negar, desconocer y no saber de la castración. ¿Qué es la castración, señores? La falta. Esta que Lacan retomó del Dasein freudiano y que dice la falta, el vacío, el agujero fundamental. Bueno, Lacan planteó toda una posibilidad de poder entender el psicoanálisis a partir de la matemática, del álgebra y de la topología. Un instrumento topológico es el toro. El toro es una dona
tiene un agujero en medio y alrededor pues está relleno todo el migajón de la dona y todo eso. Ahí pone significante, significante, es lo simbólico, que no puede precisamente instalarse y colocarse en la parte interior, en la parte del agujero, pues porque ahí no hay nada, ahí lo que hay es un vacío. Pero no ese es el vacío de nuestra constitución desde la, desde el estadio del espejo, donde la palabra nos abre un espacio, porque la palabra, dicho desde la lingüística, le falta un significante. No todo se puede nombrar, no todo se puede decir. El significante, sí es cierto que el significante puede hacer representar la cosa, por ejemplo, un lápiz, una botella, un carro, lo puede representar con el nombre, con la palabra, lo puede representar aunque no esté, pero no puede decirlo todo. El problema de la lingüística nos lleva a muchos escollos también, porque cuando nosotros queremos decir algo, para decirlo y que el otro lo entienda, necesitamos decir muchas palabras. Yo uso mucho en algunos seminarios el ejemplo de, bueno, miren, yo no vine la clase pasada porque tuve problemas con el banco. Y parece que todos entendieron. Y no entendieron nada. Porque ¿qué banco? Ah, pues el banco financiero. No, hay bancos de sangre. No, no es ese banco. Hay bancos de arena. No, también hay bancos de peces. Pero yo no me refería a ese. Yo me refería al banco que tengo en mi taller para hacer los trabajos artesanales. ¿Pero qué banco es ese? Tendría que decir qué banco, si es de madera, si es de metal, si es de tres patas, si es de una pata. ¿Se dan cuenta que el lenguaje no dice lo que queremos decir? Cuando nosotros le decimos todo ese chorro al analista, no, ¿creemos que lo decimos todo? No. Pero el analista no tiene que ser el que está muerto. Una cosa es que se haga el muerto y que no opine sobre su pensamiento personal, ni tampoco sobre su teoría, porque si mete la teoría va a tratar de ajustar al paciente a lo que dice la teoría. Eso hacen los psicólogos. Ah, usted tiene que hacer así porque eso dice la teoría, usted tiene que hacerlo de esta manera. Usted no puede coger de esa forma, hay que coger de esta otra, porque esa es la buena. Tendría que hacerlo así. No, póngase a leer Master y Johnson, ¿no? Entonces, eso es cuando nosotros intentamos aplicarle la teoría a ese que nos está pidiendo que le digamos qué. Así que, ¿qué hacemos cuando entonces este paciente, bueno, ya llegamos a un punto y luego atravesamos esta parte fantasmática? ¿Y a dónde vamos a llegar? Bueno, Lacan dice que el punto central a donde tendríamos que llegar es precisamente al objeto. ¿Qué objeto? El objeto A minúscula. ¿Pero qué es eso del objeto A minúscula? Porque ahí Lacan se inventa cosas y inventa letras y álgebras y todo eso. No se la sacó de la manga. El objeto A minúscula, no sé si ustedes han leído el seminario 8, el seminario de la transferencia. Es necesario para que nosotros trabajemos así con el paciente, que generemos transferencia, que haya una transferencia. Esto es el trabajo del analista. Si se coloca en el lugar del sujeto supuesto saber, puede generar la transferencia. ¿Cuál es la transferencia?
La transferencia es eso que yo digo porque creo que ese sabe y que él es, digamos, el representante del gran otro. Ya apareció otra figura ahí medio complicada. El gran otro, incastrable. Dios, el gran maestro, Freud mismo a veces podría ser colocado en ese lugar. Si este psicoanalista sabe todo lo de Freud, todo lo de Lacan y todo lo de todos. Y entonces también lo vemos como incastrable. Y entonces ese representante, ahí depositamos, digamos, todo este discurso del saber. Pero el problema es si el analista tiene las condiciones para trabajar esto. Digo, se supone que sí, porque fue analizado a profundidad, que quién sabe qué es exactamente eso, pero como dijimos, como decíamos antes, pero ahí hay un problema que no debemos dejar de ver. Y es que cuando un demandante de análisis viene con el sufrimiento, viene con el dolor, el analista tendría que ser suficientemente fuerte con su poder. Fíjense que Lacan no se chupa el dedo porque no cree que porque es analista entonces es puro, limpio y totalmente uh, inmaculado. Hay un texto que se llama La dirección de la cura y los del poder. Los principios de su poder. Gracias. Los principios de su poder. Muy amable. Que hay que leerlo, señores. Hay que leerlo porque efectivamente, tomando a Michel Foucault, y aunque Michel Foucault algunas veces estuvo en las clases de Lacan y todo eso, había ciertos intercambios, ya no reconoció exactamente eso, pero Michel Foucault sí, digo, la influencia de esto de poder saber de Foucault, que es pues, una tesis extraordinaria, y claro, cuidado con ese analista que cree que sabe, porque él no sabe nada sobre el sujeto, puede saber de muchas otras cosas, pero ese saber hace la arrogancia, puede llevar a la arrogancia, que muchos psicólogos, médicos y todos estos conocedores y poseedores del saber generalmente tienen por un fenómeno narcisista. Es decir, ¿por qué no podría tocar al analista? Habría que ver, podría ser que esto también podría ocurrir. Y cómo dice Foucault, esto me gusta mucho porque Foucault dice que el psicoanálisis es una práctica del honor. Es impresionante que lo diga, ¿no? Es una práctica del honor. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis, a partir de la duda, del cuestionamiento y de la interrogación, puede acudir a la verdad del sujeto, por supuesto. Porque la verdad, dice Lacan, no existe. Entonces, es un honor, claro, es un honor, es un acto de honor que lleva a los sujetos a cuestionarse, a crear. Porque si el analista lo que le dice, lo que tiene que hacer esto y esto, lo único que castra es la posibilidad de que el sujeto construya, crea. No tiene que construir con eso. Pero es muy fácil que ante el dolor de alguien, de una aspirante a analizante, guapa, atractiva y todo esto, y entonces sufre mucho y le duele, y por qué los hombres son tan malos y son tan hipócritas y le hacen esto y le hacen lo otro. Entonces yo necesito que alguien pueda platicar conmigo y hablar conmigo. Pues ¿quién dijo que no haya analistas
que se resbalen en eso y entonces terminen obturando la posibilidad de análisis. Y esto es muy frecuente. Freud lo entendió desde el principio, porque es, digamos, el amor genera la transferencia. Claro que tiene que haber amor. El problema es si respondemos a la transferencia. Cuento una pequeña viñeta. En mi práctica hace años, ya hace, no sé, unos 12 años, una cosa así, una paciente muy guapa, una señora muy guapa, muy atractiva, muy inteligente, bastante culta, que uno podría decir, no, pues sí, podría ser alguien con quien yo quisiera salir el fin de semana, ¿no? Pero resulta que ella decía, estaba en el diván y decía, es que yo no sé cómo no hay hombres como usted. Y yo me chupo el dedo, ¿no? Y entonces, no hay hombres como usted. Y entonces dice, yo me quedo callado. Y entonces dice, porque usted sí me sabe escuchar. Usted sí sabe lo que yo quiero. Nunca le he dicho lo que yo quiero, pero ella cree que yo... Doctor, ¿por qué en lugar de que usted esté ahí en el sillón, no se viene a sentar conmigo aquí en el diván? Entonces, claro, las seducciones están muy a mano, muy al pie del sillón, del diván. Es, ¿por qué? Porque naturalmente está buscando el amor, pero no el amor que Ferenczi sí creía cuando construyó la terapia activa. Sí, construía una terapia activa donde se fajaba a las pacientes, les daba besos y cosas así porque les faltaba el amor. ¿Pero qué pasaba con eso? Pues que no producía nada, no lograba abordar el paciente. Y analistas en la actualidad se resbalan en esto. Ya será porque no tienen un análisis a profundidad o porque su ética, y ahorita voy a meterme a la ética, su ética no es suficientemente fuerte o, digamos, sus pulsiones son más fuertes que su experiencia analítica. Y de esto debemos tener cuidado, porque no hay quien regule estas cosas. Y entonces, sí puede pasar. Por supuesto que lo que está pasando ahí es que no hay una formación ética que aquí tendríamos que tomar en cuenta. Amén de la subjetividad del sujeto, que se supone que al atravesar el análisis y atravesar todo esto, y retomando lo que dije al principio, la formación nunca se termina porque nosotros seguimos leyendo, seguimos estudiando, seguimos supervisando, que es una forma de mantener formación y mantener, digamos, este espíritu de la pregunta, que es ser analista, digamos, y el análisis propio, porque bueno, uno también regresa al análisis, porque uno puede terminar y decir, yo tuve 11 años de análisis, por ejemplo, de principio, y luego pues, regresé a los 3 años y así. Hay regresos, hay necesidad de afinar en algunos momentos. Es decir, uno se sigue formando, uno sigue tratando precisamente de conservar ese lugar, el lugar. Entonces, perdón, Luciani, ¿qué tiempo Sí, tengo? No te pregunté qué pues tiempo sí, tengo. sí, porque ya son como casi las 6:30. Son La las idea, 6:30. sí, ya son las 6:30, entonces si quisieres ir pues Cerrando, voy haciendo un cerrando. cerrando Voy para cerrando. poder, entonces sí, Hacer gracias. las preguntas, sí, ok. Qué bueno que me acordé que hay límites, ¿verdad? Pues si no, podría hablar mucho de esto. Bueno, Sí. entonces, Ujú. la ética. ¿Qué es la ética?
El psicoanálisis es una ética, señores. Ujú. No es una técnica, es una ética. Este texto de 1959, digo, a mitad de siglo, no exactamente cuando ocurrieron 20,000 cosas así interesantes en el mundo, Lacan dicta la ética. La ética no es la ética que podríamos hacer. En algún lugar dicen, la ética y la ética, ¿cómo era el nombre de una ponencia que oí? Que decía la ética, el psicoanálisis, la ética y el psicoanálisis. Era Ujú. el nombre. Eso es tonto, porque éticas hay muchas. La ética, bueno, nosotros podemos ir hasta Aristóteles cuando plantea el etos, ¿verdad? La ética desde aquel momento, donde los valores más importantes, pues estaba la belleza, estaba la ¿no? como, como fundamentales, y el otro, la verdad, él se me acaba de ir, eran 3 puntos, la belleza, la verdad, ahorita me acuerdo, pero la belleza y la verdad en la ética, Lacan precisamente lo desarticula. Porque claro que la belleza podría ser algo que podríamos encontrar en los fantasmas que nosotros estamos teniendo y la verdad también, suponiendo que son verdades. La verdad son miles de verdades. Es decir, no hay una verdad. La verdad religiosa, cristiana, la verdad jurídica, no es la misma verdad musulmana, ¿verdad? Ahí la verdad es tratar a las mujeres bajo el sometimiento y bajo la tutela del hombre. Esa es una verdad. Es la verdad que nosotros podríamos tener acá. Y así el esquimal tiene otra verdad y otros tienen otra verdad y otra verdad. Es decir, eso es engañoso. La belleza también, ¿no? Es decir, el psicoanálisis tiene que ser eso que solamente puede estar en la verdad del sujeto, y es una verdad a medias, pero una verdad que no pueden ser obstaculizadas por la belleza o por el buen proceder, el buen camino, el buen comportamiento de la civilización y la sociedad, porque el sujeto tendrá que poner en juego la ética de su inconsciente. Lacan termina diciendo, el inconsciente es ético. Y si nosotros hacemos una revisión clara de esta ética que plantea Lacan, no está diciendo qué tenemos que hacer, nos está poniendo y nos está advirtiendo lo que no podemos hacer. Y dice finalmente en ese seminario, dice, has actuado en relación con tu deseo. La ética es el deseo. Ahí es donde está lo mío, donde yo como analista ético tengo que llevar al analizante a que construya su propia ética, su propia verdad, que construya estas maneras de vivir de acuerdo a lo que sus propias condiciones psíquicas, emocionales e históricas de su representación analítica, porque no es de la historia, del historicismo de su vida, sino esta historia que se construye en el diván y que se va produciendo en cada momento de la participación de los pacientes para poder ir hablando de esta creatividad, esta poiesis, diría Heidegger, para construir algo de lo que yo quiero, que no necesariamente es ajustarme a lo que ya está, que es lo que Freud
censuró mucho con esto de que los pacientes estaban ligados a la moral, porque uno de los problemas críticos son la moral cultural que precisamente genera la enfermedad, la moral enferma. ¿Cuál es? Porque la moral intenta ser universal. La ética del psicoanálisis es la ética de cada sujeto. Aquí termino y vienen entonces las preguntas para que podamos discutir. Sí, muchas gracias, Alfredo. Pues muchas gracias por la generosidad de tu plática. O sea, trajiste muchas cuestiones, o sea, creo que varios elementos aquí pues para pensar, bueno, esta problemática, ¿no? De la formación, del lugar del analista, del propio trabajo psicoanalítico propiamente dicho. Entonces yo voy a empezar a colocar algunas cuestiones ahí para pues irnos haciendo el debate. Entonces, y las personas que quieren hacer comentarios o preguntas, voy a pedir entonces que levanten la manita esa aquí en el Zoom, ¿sí? Entonces ahí les voy dando la palabra también. Y a ver. em, Bueno, creo que terminas, ¿no? Como terminas tu plática sobre, bueno, que es como empiezas, ¿no? Hablando de la cuestión de la ética, ¿no? Que del psicoanálisis como una praxis de la ética y no pues eso, un poco que creo que ahí Lacan, pues, dista un poco de Freud porque él no entiende el psicoanálisis como una visión del mundo, ¿no? Porque ahí sería, o sea, que tendríamos la llave del universo o una filosofía totalizante, entonces los analistas, como bien criticas, pues seríamos los dueños del saber y ahí entonces de decir eso sin duda no es el lugar del analista, ¿no? Del dueño del saber. Va a operar con el saber, sin duda, pero un saber que son los S2, los significantes, ¿no? De la cadena de este sujeto ahí, que es el analizante. Entonces, porque Lacan efectivamente, ¿no? Va a hacer una crítica justamente de esta cuestión de la visión del mundo, o sea, no, lo que interesa para el psicoanálisis es la ética de este deseo del sujeto, ¿no? Encontrar, como dices, la verdad de cada quien. Y creo que sí, creo que eso que de cierta forma es una denuncia que haces, ¿no? Cuando pues los analistas, ahí podríamos poner entre comillas, porque no me parece que sea efectivamente el lugar del analista, porque sería entonces el maestro, el consejero, ¿no? O como bien dices, los coachings, o mismo también podemos ver que hoy en día la propia iglesia pues también puede ¿no? Ofrecer una salvación, ¿no? O sea, vemos por ejemplo como por ejemplo, ¿no? Los protestantes, ¿no? Cuántos drogaditos, por ejemplo, ¿no? Pues se salvan y se curan en la iglesia y ofrecen, ¿no? Claro que hay que reemplazar la droga por el culto o por el dízimo o por varias cosas ahí que acabas que te tornas un esclavo de eso, ¿no? Y me acordé también de eso, ¿no? De la que tocas el punto de la transferencia, que Freud, me acordé de Introducción al Narcisismo, la última parte, la parte 3 que Freud habla sobre la cura por el amor, ¿no? O sea, que no se trata solo, ¿no? De una cura por el amor, porque ahí, o sea, completaríamos el otro, ¿no? Como
cuentas el caso de tu paciente, completaríamos el otro y bueno, y ahí, bueno, para el narcisismo del, entre comillas, de nuevo analista, ¿no? O sea, y la gente muchas veces piensa eso, ¿no? Sí, Piensa que es pura, es una cura, por el amor, pero son recubrimientos. Me parece que todo eso que levantas, y podríamos, creo que, levantar más cosas que van a, intentan taponar, vamos a decir eso así, es. este vacío, ¿no? Este agujero fundamental del sujeto, ¿no? O sea, que como sujeto él, para constituirse, se inscribe en eso, pero por el fantasma, la fantasía, pues siempre tienta a llenar de distintas formas y también por eso sufre, porque nada va colmar efectivamente eso, ¿no? Entonces, o Sí. sea, me pareció súper interesante porque das una gran vuelta, ¿no? Y hablando de muchos elementos, eh, muy, muy interesantes. Entonces, no sé si quieres comentar lo que acabo de comentar. Sí, sí, algo nada más para precisar. El asunto del amor sí está en juego con Lacan, pero no es el amor que conocemos, no es el intercambio de este Ah, sí, sí, amor, claro. sino que Lacan plantea el amor, pues el amor socrático. El amor que implica el deseo. Lo que vamos a generar como analistas es sí, vamos a generar el amor en el sentido que sostenemos el deseo para algo, pero para algo del sujeto. Esto mismo que hizo Sócrates con Alcibiades, ¿no? Ujú, Que le ujú. dijo, pues, a ver, no me vengas conmigo, el agalma no lo tengo yo, lo tiene ahí Agatón, por ejemplo, ¿no? Es con él, no es conmigo, con quien quieres estar, pero estás jugando a la seducción, yo no te voy a responder, así que ponte a ver lo que tú estás haciendo. Lo que tú quieres, no soy yo lo que quieres, porque le decía que él era el sileno, ¿no? Esa envoltura fea, porque Sócrates era feo, ¿no? En cambio, esos hombres jóvenes eran guapos, todo eso, pero él lo que dice, no es eso, y no te voy a contestar por esto. Lacan toma este amor de Sócrates como diciendo, no lo recibo. Esa es la posición del analista. Sí, sé que me ama, que me admira, que me quiere. No es eso lo que yo soy. Yo estoy aquí para devolverle y hacerle la pregunta para que conserve el amor, pero sobre del saber que él requiere, que él necesita, que él, que le dará la posibilidad de saber quién es él, ¿no? Sí. Por Ujú, eso lo último actuarás en conformidad con tu deseo, que dice la en la ética. Ok, bueno, nada más era para precisar que había otro ujú, tipo de amor allí, ¿no? Uh-huh. ujú. Bueno, si hay alguna pregunta, comentario, Alguien quiere hacer el uso de la palabra. de uno por uno, ¿eh? Bueno, Termina. entonces, Sí, el punto, Alfredo, sí, voy a seguir un poco, vamos platicando entonces, sí. sobre el punto del análisis del analista, ¿no? Que creo que quizá podemos, así como hay que, vaya, profundizar las análisis, ¿no? Que uno dice que un analista lleva sus análisis de sus analizantes hasta el punto que llevó la propia, ¿no? Pero hay algunas formalizaciones, vamos, que podríamos pensar, bueno, que sí, que tiene que ver con el texto que mencionas, ¿no? De la dirección de la cura y los principios desde su poder, ahí eh, que la cuestión
de no jugar, vamos a decir, ¿no? Esta cuestión de que a veces parece un poco anecdótica, del analista como el lugar del muerto. Bueno, ¿muerto en qué sentido? No es el muerto que, no, que está literalmente muerto, que no dice una palabra, porque pues es también responsable, ¿no? El analista por la transferencia, ¿no? Por esta creación de la transferencia y mismo de poder escuchar ese sujeto, ¿no? En su sufrimiento, bueno, pero tiene que ver con no jugar con sus propias cartas, vamos, de la baraja, vamos a decir así, ¿no? Que sería, bueno, estar analizado también, pues, suficientemente para intentar, pues, mantener para cada uno de sus analizantes, vamos a decir, este lugar de, entre comillas, muerto, pero muerto en relación a sus cartas, ¿no? A su neurosis, a su síntoma, porque supuestamente, bueno, ¿no? Hay también todo un debate sobre el final de análisis, el fin de análisis, cuando hay un fin de análisis, ¿no? Y el reconocimiento también, que ahí creo que entra el problema, por ejemplo, de las instituciones psicoanalíticas, de cómo hacemos el reconocimiento de los analistas, porque por supuesto, ¿no? Que no es hacer los 4 años de estudio teórico, por ejemplo, que tenemos en el Círculo Psicoanalítico Mexicano y bueno, de ahí ya eres analista, ¿no? O sea, entonces hay esa problemática y también cuestiones, bueno, que tienen que ver con la castración, entonces con la falta, con poder sostener, ¿no? Este vacío, este agujero propiamente, hasta para poder entonces escuchar y trabajar y no ir vamos colocar así, desechando todos los objetos que el neurótico pues intenta colocar ahí para taponar su falta, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo creo que el asunto de la transferencia tiene que ver con un permanente ejercicio de la relación que el analista tenga con su supervisor. Porque es un otro supervisor, así que se le puso, o controlador. Otros le dicen los controles. A mí me Ujú, gusta más supervisor, a mí me gusta más como una visión más allá, ¿no? Del otro que también ve lo que tú haces. Porque puede ser que en la subjetividad del analista, pues se cuele algo de lo que pues, no analizó o se cuele algo de su pulsión y ujú. entonces no lo vea. Pero por eso digo que la formación es continuada, es interminable, porque allí también hay un supervisor, es decir, un Ujú. otro que me puede subrayar o me puede hacer ver dónde pues están en juego una carta mía y que no era del análisis y que se jugó allí, ¿no? Una carta mía, cualquiera que sea. Sin Esto duda. que pasa cuando alguien está en un duelo, ¿verdad? Y hay que Ujú, sostener el duelo, porque tampoco lo tienes que dejar en su angustia del duelo, de la falta, de la pérdida y todo eso. Y a mí se me acaba de morir mi mamá o mi papá. Digo, ujú. eso también es complicado, ¿no? Esto es parte de las vicisitudes de la vida. Y entonces No es por cierto. eso, pues ahí está un supervisor que requerimos para que entonces, pues amaine o me diga, detén el análisis o algo, porque algo puedes estar haciendo, ¿no? Me pongo a, a este, vociferar contra la adversidad junto con mi paciente. No, es que la vida es una desgracia. Mira lo que pasa, también a mí me ocurrió. Eso no puede pasar, ¿no? Entonces, pero podría ser que en algún momento, si mi dolor es tan fuerte, aunque sea analista, pues pueda identificarme con el paciente. Sí puede ocurrir,
Y por eso Ujú. nosotros tenemos que tener elementos permanentes que nos impidan que caigamos en una cosa de esas, por ejemplo. Digo, Sí. en lo más simple, ¿no? Sí, sin duda. Voy a pasar la palabra para Elsa Luna, que es del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Elsa. Adelante. ¿Ahí me escuchó? Sí, escucho Sí. bien. Sí. Muy buenas tardes, muy interesante y muy sintetizada su exposición. Me parece muy enriquecedora. Quisiera hacerle una pregunta cuando usted habla precisamente de cuando recibimos a un paciente y que el paciente habla, y que en muchas ocasiones nosotros tenemos que tener esta escucha para saber cuál es el punto central, el dolor, el acontecer principal del paciente. Ujú. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, y dice usted también que nosotros tendríamos que estar estrictamente callados, y eso lo maneja mucho también Lacan. Pero ¿qué pasa cuando el paciente llega y por más que nosotros querramos, o sea, llega y hay un silencio? Entiendo que eso es un lenguaje, es un lenguaje que se da, pero entonces esta parte del analista, como ahorita lo estaba diciendo, se puede identificar o se puede hacer algo o se puede incitar, por ejemplo, a que el paciente trate de hablar o de decir cuando el paciente está en absoluto silencio. Las dos cosas son un extremo. A veces habla para no decir, Sí. por ejemplo. Entonces habla. Pero ahí es donde uno tiene que estar atento, porque uno también puede detener. Porque ahí debe de haber un quiebre en algún momento. En algún momento puede haber un quiebre donde hay que decirle, a ver, usted me está hablando, pero es que quiero decirle, no, deténgase. Sí, uno tiene que detener también, porque si no, esa metonimia infinita no permite que el sujeto se analice. Entonces hay que detener, a ver, usted me está hablando de esto por esto y esto y esto. ¿Qué me dice de esto? O sea, ya lo detuve. Por supuesto que no es detenerlo cada vez que yo tengo la idea, sino ahora sé que él habla para no decir lo que pasa, lo que ocurre. Él habla, y bueno, hay algunos que vienen y quieren, piensan que, no creo que piensen, es sintomático, pero que vienen a hablar del psicoanálisis, de Freud o de cosas así, y piensan que eso los va a hacer empáticos con el analista. Pero más que nada lo que quieren es hablar de otra cosa y no de su asunto, ¿no? Entonces, uno puede detenerlo, yo sí detengo y le digo, a ver, deténgase. No, pero no, deténgase. Y entonces, tal cosa, o sea, le planteo el problema que veo y ya él sabrá. En los silencios, una vez tuve una paciente que estuvo, que fueron como 8 sesiones en silencio, no digo nada. Pero eso me hizo ver que decía cosas, que decía eso que ella siempre había sido, la borrada de la vida, la borrada de la familia, la que no podía decir, la que no tenía nada, solo algo así como que nadaba de a muertito. Ella no podía decir. Cuando yo le dije, es que usted entonces, cumpliendo lo que su madre desea, está muerta, y entonces se prendió, ¿no? Es decir, sí, hay que intervenir, hay que hacer ahí, se hace algo para que entonces pueda, por supuesto, dolerle, le tiene que doler, no soy quien le va a apapachar, sino le tiene que doler para que se mueva. Se oye fuerte, ¿verdad? Pero, pero hay que hacer algo, no podemos estar muertos nosotros. Nos hacemos el muerto, pero tal como lo dijo Luciani, muertos con respecto a nuestras cartas, con respecto a mi subjetividad. Puedo ponerle un alto a mi
subjetividad. Y bueno, ahí están los medios para ponerle un alto a mi subjetividad, etcétera, etcétera. ¿Sí, Elsa? Sí, sí, doctor Alfredo. Y por ejemplo, ahí se pudiera caer en el riesgo de que el paciente se pueda sentir juzgado o regañado. Mm, No creo que ahí, bueno, en esta ocasión no se sintió así, no creo que ahí, pero pues siempre que interpretas ahí, pues golpeas Ok. y se puede sentir regañado, pues sí, no es un asunto aterciopelado, el Ujú. análisis duele, Ujú. a todos nos dolió el análisis, duele, Bueno, porque precisamente es lo que va a abrir lo que queremos tapar como de felicidad. Bueno, muy bien. eh, Gracias. Sí, Flor Magalí, por favor. Sí, doctor, sí. por ejemplo, esta parte que usted comentaba del analista acerca de su deseo, que, bueno, lo que yo entiendo es que como analista, el deseo es seguir analizando al analizante o algo así como, y no caer en las demandas. Entiendo Ajá, que no se debe caer en esa demanda del analizante en que quiere ser amado o que busca un amo, por ejemplo. ajá, sí, Sin busca un amo. embargo, ajá, y también en esta idea de confrontar, por lo que estaba comentando con Elsa, confrontar la angustia o en una forma de que aparezca la falta, ¿no? De lo que se está Ujú, hablando, ujú. pero em, ¿cómo no caer entre, porque también me surge la duda entre esto y poder identificar para no, si mi función es, no, bueno, suponiendo que soy analista, si la función del analista no perdón, seguir con el deseo del análisis, del deseo del analizante, ¿cómo no caigo en ceder en su deseo para no seguir en esta dinámica del que si quiere ser amado o no, el amo? No sé si me doy a entender mi duda. O, Sí, a ver, entiendo dos cosas. Una, el deseo del analista. ¿Cuál es el deseo del analista? Dicho así en cliché, se dice que el deseo del analista es que el deseo del analizante surja. ¿Pero qué es eso? Porque pues, eso dicen los clichés y ahí es donde ciertos lacanianos a mí me chocan, porque hablan en clichés, pero entienden, muchos no entienden esto que hacen en clichés, que el deseo del analizante surja es esto que viene diciendo, donde hay que intervenir para cerrar, para cerrar en los sujetos las respuestas, para cerrar las soluciones, para cerrar las conveniencias que, bueno, pero lo voy a resolver así de esto al otro. Y eso le va a dar tal cosa. Es decir, no ceder en dejar, en seguir abriendo lo que el paciente va a tratar de ir cerrando, cerrando, cerrando. Uh-huh. Eso sería el deseo del analista con la intención de que el sujeto se enfrente a su deseo. ¿A qué deseo? Al del fondo, al que está en el vacío, del objeto A minúscula. Ese objeto que no es otra cosa que ese agujero del toro, ese agujero del objeto topológico, el agujero fundamental, el agujero, más bien el agujero fundante incluso, Ujú. es el que de alguna manera tendrá que irse sosteniendo. Y la pregunta a lo mejor tuya podría ser, bueno, ¿el analista tendrá que sostenerse en eso? Sí, a veces es muy difícil porque el analista quiere encontrar la solución. No hay solución. La solución es que él construya, él que crea otras cosas. Bueno, hay quienes dicen, bueno, esto que dijo
creo que Elsa dijo lo de entrar a las religiones por los drogadictos, ¿no? No me acuerdo bien. Luciano, fui yo. Giuliani. Esto que ella dijo, sí, muchos ahí dejan de ser. Los que van a Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, eso es más fácil. Alcohólicos Anónimos. ¿Dejaron de ser alcohólicos? No, no dejaron de ser alcohólicos. Son alcohólicos secos. Tienen los mismos comportamientos, nada más que ahora ya no son alcohólicos porque ya van a AA, y entonces ahora, pero fuman como chacuacos, toman café todo el día, dejan a la mujer sin atenderla en las demandas que ella tiene, no atienden a los hijos, siguen teniendo compromiso con sus amigos, de AA. Tengo un caso de una mujer que tiene un marido de AA y que dice, es que ya no es alcohólico, y se queja permanentemente de lo mismo que se quejó cuando él era alcohólico, ¿no? Él no está con ella, él está con los amigos, que él tiene conferencias que van a un lado y van a otro, o sea, está con los cuates estos del alcoholismo, nada más que sin alcohol, ahora con café. Digo, el problema no se ha resuelto. Eso va a pasar con eso pasa con las religiones cuando las religiones, bueno, ya no es drogadicto. No, pero tiene toda la sintomatología de toda una sintomatología por otra simplemente. Pero ahí hay insatisfacción, total insatisfacción, ¿no? Sí, Magali. Gracias, Alfredo. Bien. Sí. Ahora Mireia. Mireia Guadalupe, por favor. Adelante. Levantó. No se oye. No, no te escuchamos. Creo que ahí ya. Ahora sí. Muchas gracias. Hola, Hola, Mireya. Alfredo. Adelante, Mireya. Gracias. Tengo una pregunta. Lo que pasa es que cuando estás respondiendo a Elsa y comentabas de este caso en esta persona que se pasó 8 sesiones sin hablar, mi pregunta es, ¿cómo pudiste manejar? O sea, porque luego nos das una respuesta, pero tú tienes ahí elementos para saber qué pasaba con ella, ¿no? ¿Cómo pudiste, por un lado, cómo manejar eso, que a mí me parece extraordinario, igual es solo una apreciación personal, ¿no? Porque me recuerda un poco a esta analista que me parece que trabaja con una niña autista, que soporta una bofetada, etcétera, y que a veces uno escucha estas cosas, igual o lee estas cosas, ¿no? Y uno se pregunta, wow, esto realmente fue difícil, y bueno, tengo la oportunidad como de preguntar al respecto, no sé si se puede una respuesta en ese sentido, cómo se soporta, porque creo que por lo menos de mi lado, de pronto es como un poco difícil estar sosteniendo esa parte, ¿no? Y por el otro lado, lo que decía es, ¿cómo consigues esos elementos? Gracias. Asunto, como Freud le dijo a Ferenczi, es saber estar ahí. Ahora, para saber estar ahí, ¿qué hay que hacer? Y es esto de la formación, esto del análisis, esto de estar en la ética. ¿Cómo le dice? Bueno, cuando llega un paciente y hay dificultades incluso para la entrevista, yo pregunto en la entrevista. Yo sí pregunto, ¿y esto? Ajá. ¿Y su padre? ¿Y su madre? Y yo ahí ya tengo elementos. La entrevista yo pregunto, vamos haciendo una anamnesis, una historia clínica, empujo al paciente a que diga esas cosas, que son los elementos que me dan el material con el que me puedo soportar de principio. O sea, lo de la entrevista. Cuando entra en análisis, cuando hace este movimiento subjetivo y la paso al diván, es cuando se queda callada. Se queda callada, no dice nada, entonces yo me
callo, dejo que aparezca la palabra, que aparezca su deseo, si algún deseo tiene o algo, o su demanda también, que aparezca, y no aparece, pero entonces esto que está haciendo como no existir, lo conecto con algo que me había dicho en la entrevista. ¿Cómo lo aguanto? Pues porque yo estoy analizado y si acaso me pasa algo así, pues haré que el supervisor vea, que revisemos qué está pasando ahí, qué sé yo. Es decir, hay controles y hay análisis que me hacen pues, soportar una cosa de esa. Sí, así si yo fuera alguien que tiene deseos de solucionar el problema a la muchacha, pues sí me angustiaría. A ver, ¿qué te pasa? Dime, háblame de lo que tienes. Porque yo sería el del problema. Yo quiero solucionar el problema. Yo quiero ser narcisísticamente el que la cura. No, eso a uno lo vacunan contra eso en el análisis, ¿no? En el análisis personal. Entonces, uno puede aguantar. Ok, muy bien, espero que Muchas te haya gracias. servido, Mireya. Ah, Muy bien, no sé si ustedes, pues alguien más quiere hacer alguna colocación o alguna pregunta, porque pues también ya estamos llegando pues al horario de fin de nuestro encuentro de hoy, ¿no? Ah, Elsa. Ay, perdón, otra vez. sí, sí, adelante. Sí. También cuando usted decía, por ejemplo, esto del sostenimiento, por ejemplo, cuando una persona llega con duelo y que nosotros estamos atravesando como personas, no desde el lugar del analista, alguna situación similar. Por ejemplo, ahorita con los índices de violencia tan grandes que se están viviendo en nuestro país, y que podemos nosotros también haber pasado una situación como esa tendríamos que estarla trabajando nosotros también en la parte del análisis y de la supervisión. Claro. Entiendo, ¿verdad? Sí, claro, Ok. claro. Digo, no podríamos llevar con el analizante nuestra propia angustia, ¿no? Nosotros lo llevamos a nuestro análisis o con nuestro supervisor, pero sí, lo que creo que sería totalmente inconveniente que compartamos, porque entonces yo dejo de ser ese soporte del analizante. Entonces, tengo que seguir siendo un soporte para que él hable. Y ahí mejor me callo totalmente calladito. Y ahí mejor ni le pregunto, porque es una pregunta. Si yo le hago una pregunta ahí, es una pregunta que me hago a mí. Entonces, no, mejor la llevo a mi analista, si en ese momento tengo analista, o al supervisor, en fin, o a los dos. ¿Sí? Haría yo eso, Elsa. Muchísimas gracias, doctor. De nada. Ok. Es un placer platicar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias entonces, Alfredo, por esta tarde de trabajo. Y bueno, entonces, pues ya me gustaría invitarles, pues el seminario Diálogo Psicoanalítico sigue en 15 días. El próximo es el 6 de septiembre. Y ahí vamos a pues, tener una compañera de Brasil, Manuela Naños, que es de la Asociación Psicoanalítica de Porto Alegre, de donde soy también, que nos va a hablar de la transferencia. Entonces, pues ustedes también ya están invitados para la próxima. La liga es la misma. Entonces, pues, en nombre del Círculo Psicoanalítico Mexicano, pues agradecer la presencia de todos, de Alfredo acá, y pues desearles una bonita noche.